Bienvenida familia nocturna a esta, la segunda fogata de historias de este año. El día de hoy te tengo una fogata muy especial. Una fogata en la que hablaremos de lugares que se suponía que eran sagrados, pero han sido mancillados por la maldad, de rituales oscuros, de personas que tienen ciertos dones que preferiría no tener, y lo peor de todo, de cosas que acechan en la oscuridad. Pero tengo un mensaje antes de iniciar la fogata, antes de iniciar este tétrico recorrido, para todos los nuevos especialmente. Si aún no formas parte de la familia nocturna, la audiencia incondicional de este canal, la familia más oscura y chida de todo Internet, quiero invitarte a que formes parte de ella. Y para formar parte de ella, solo tienes que hacer una cosa muy sencilla: sobrevivir esta fogata de historias. Así es que te invito a que comiences este recorrido que está a punto de iniciar y logres llegar hasta el final sin ponerle pausa, sin tenerte que ir, sin poner excusas, porque el miedo te ganó por alguna de las historias. Y para todos aquellos que ya forman parte de la familia nocturna, una sola cosa antes de iniciar. Por favor, revisa aquí el botón de seguir y la campanita y presiónalos para que puedas seguir el canal y te lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos estas historias. Ahora sí, comenzamos esta, la segunda fogata más oscura de este año. Es normal que en algún momento de tu vida hayas tenido miedo de que existe algún monstruo o algún ser bajo la cama. Lo que no es normal es agacharte y verlo directo a los ojos. Y eso va a pasar en esta historia. Es muy probable que si te gustan las historias de terror, conozcas un programa de radio que al día de hoy sigue, que fue muy famoso por allá de los 90, La Mano Peluda. Hay una gran pregunta que la tengo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué La Mano Peluda? ¿Por qué ese nombre? No te digo que lo que estoy a punto de contarte son las razones por las cuales lo eligieron. El tema es por qué hacen referencia a esta mano si es una temática paranormal muy densa. Hoy, después de lo que te voy a contar, creo que esto va a quedar muy claro. Resulta que hace apenas unos días estrenamos un episodio. En este episodio hay una historia que si te vas a los comentarios te vas a dar cuenta que es la historia más impactante del episodio. Habla acerca de un rescatista. Hay una persona que me dice que está traumatizada por lo que escuchó en esa historia. No te la voy a contar, no te voy a contar ningún detalle. Te quiero contar lo que le pasó a esta persona. Dice que cuando empecé a describir lo que ese rescatista vio, entró en un ataque de pánico. Se le desbloquearon recuerdos, cosas que había enterrado en su subconsciente, algo que había enterrado ahí para jamás acordarse. Cuando era pequeño, él vivía en una casa de campo junto con su familia. No recuerda ni siquiera las circunstancias ni cuánto tiempo fue esa temporada, porque para él fue muy, muy larga. Y esa cabaña, a él lo hacía sentir como muy, muy cómodo. Esa casa de campo estaba lejos de la sociedad, tenía mucho tiempo con su familia, era un espacio muy grande, y ahí vivía con total paz, con total libertad. Hasta La Mano Peluda. Pero no el programa de radio. Una mano peluda de verdad. Dice que en su closet encontró una mano que estaba toda llena de pelo. No un vestigio como si hubiera pertenecido a alguien. No, no sabe al día de hoy si siquiera era de un animal, algo similar a un animal, o era algo que hizo alguna persona. El tema era que esa mano por alguna situación lo aterraba porque se movía sola. No vio él que se moviera. Él menciona que dicha mano que se encontró en ese closet, él la tomaba, la metía ahí y le echaba un par de colchas, sábanas, inclusive almohadas, que estuvieran arriba para que estuviera perdediza, que nadie pudiera agarrarla. Y entonces, al salir del closet y pasar un par de horas, otra vez arriba de su cama. Era como si lo siguiera. Él menciona que en varias ocasiones él se estaba bañando y cuando se estaba tallando la cara, sentía algo, una presencia, una sensación de ser observado, y al momento de voltear, veía como una sombra de una mano bajaba al piso y estaba ahí, esa mano tiraba dentro del baño. Como si alguien lo hubiera metido, pero no se escuchó nunca la puerta y la puerta hacía un rechinido tremendamente feo. Esa mano lo seguía a todas partes estando en la cabaña. Era como si al momento de haberla tocado,
se hubiera vinculado y empezaba a tener pesadillas. Pesadillas con lo que él describía como un hombre mono. Un hombre todo cubierto de pelo, rasgos simiescos en el rostro, una cara muy extraña y lo peor eran los ojos, como vacíos, absolutamente negros y vacíos, como si estuvieras viendo la muerte cara a cara. Algo que él vivió de tal manera en la que la vivía como un sueño, no podía ser real nada de esto. Así es que le contó a sus papás, pero había un detalle. Cada vez que quería que ellos vieran esa mano, nunca la encontraba, hasta que se descuidaba y volvía a aparecer. Él suponía que eran bromas que le estaban haciendo, pero una parte de él, una parte de su mente lo protegió, y todos esos recuerdos los agarró, los encapsuló y los metió en un baúl en el que esperaba que no se volvieran a abrir, hasta que hace una semana escuchó ese relato. Pero es que esas manos peludas, esa idea o esa imagen que puedas tener, me desbloqueó a mí un recuerdo. Algo que ya no me acordaba que hablamos aquí en el canal hace mucho tiempo. Una persona que mandó una anécdota, te estoy hablando de los primeros episodios, ni siquiera recuerdo en cuál, pero es una persona que es cercana y me dice, yo viví algo que tiene que ver con la mano peluda y yo creía que por eso se llamaba así el programa. Esta persona, que al día de hoy es una persona ya mayor, cuando era muy pequeña y tenía alrededor de 14 años, fue, digamos, una pionera en las exploraciones urbanas. No le interesaba el tema paranormal, le interesaban las ruinas, los lugares desconocidos, la historia. El llegar a los lugares, ver las casas que se estaban derrumbando y empezar a dejar su imaginación que corriera y le contar una historia del lugar. Tenía 2 amigos, los cuales también eran aventureros, y el meterse a estos lugares para ellos era una fascinación. Y había un lugar en esta ranchería donde ellos vivían, en los que nadie se atrevía a entrar. No por una cuestión de miedo, sino que era una cuestión en la que esa propiedad había sido de un terrateniente mucho tiempo atrás, después pasó a manos de un cuate que estaba metido en política y creían que era corrupto, y finalmente suponían algunas familias que ahí se podían hacer ciertas fechorías, entonces preferían como no estar cerca de esa zona. Estos niños fueron a ese lugar, y cuando llegaron a ese lugar vivieron una aventura de absoluto terror. Era una casona, 2 pisos, estamos hablando del frente de más de 25 metros, algo enorme. De fondo, estás hablando de 10, 15 o 20 metros, pero aparte un patio tremendo y un frente tremendo antes de la casa. Un lugar muy grande. La puerta de entrada está media tumbada y no pueden entrar. Es de una madera tan pesada que no logran empujarla. Y hay un portón metálico, el cual está ligeramente levantado del piso. Logran levantarlo un poquito más y cuando entran, se cae, dejándolos encerrados. No lo ven como algo que les dé miedo. Eso generó un eco tremendo en el lugar y no escucharon movimiento, se relajaron. Y sabían, probablemente este lugar ya ni vidrios tiene, no ha de tener ventanas, entonces nos vamos a salir por alguna, como ya lo hemos hecho antes. Comienzan el recorrido, un comedor en el cual hay sillas ya destartaladas, algunas ni siquiera tienen la parte central. Son sillas de madera antiquísimas, una mesa de madera que solo Dios sabe cómo se sostiene y se mantiene ahí. Todo está lleno de telarañas, polvo, capas y capas de tierra una sobre otra. Pero no te imagines un lugar tan tétrico, es un lugar abandonado. Es un lugar que el tiempo no lo dejó congelado, sino que siguió avanzando y lo fue carcomiendo. Este lugar tiene escaleras de madera y unas escaleras en las que muchas ya no están. Parece como una boca en la que ya le faltan muchas piezas, como el teclado de un órgano antiguo, el que ya no tiene muchas de estas piecitas de estas teclas. Entonces ellos van con mucho cuidado. Son niños, no tienen bien medido el riesgo, menos por la época. Son cosas que no se pasan ni siquiera de boca en boca, pero están brincando entre las piezas. ¿Y sabes algo? No deberías de confiar mucho en la madera podrida. La madera empieza a resquebrajarse en los pasos que dan. Más de una ocasión llegaron a meter el pie a fondo y solo porque tienen mucha suerte no se lastimaron. Pero llegan al segundo piso y en el segundo piso se topan el tesoro. La cosa que más los hizo como tener un momento épico en su infancia. Un closet con un candado. ¡Wow! ¿Qué tendrá dentro?
¿Qué historias no contará? ¿Realmente habrá ahí lingotes de oro, monedas antiguas, un mapa, un cuerpo? ¿Qué podrá tener? Entonces, uno de los chicos va por un trozo de madera grande, le mete 2 golpes y no rompe el candado, pero sí ceden donde está puesto el candado. La madera también es muy vieja. Este lugar se abre, pero no se logra abrir lo suficiente porque sale una mano peluda y detiene una de las puertas. La chica de ese grupo grita como loca y los 2 muchachos no gritaron, ya van 7 metros adelante. Van directo a alguna salida, pero el portón está abajo. El portón se cayó, no hay manera en la que lo puedan levantar. Pero son muchachos, no miden las cosas. Esta chica comienza a correr y empieza a escuchar que detrás de ella hay movimiento. Algo salió del closet, algo le está siguiendo. Y comienza a bajar las escaleras, ya no sabe cómo porque al final brinca por el borde de este barandal que ya estaba también bastante podrido y cae más o menos de 1.5 metros, cae al piso y sigue corriendo. Ya sabes que en esa edad los niños están hechos de goma. Así es que sigue andando, llega a la zona del portón, los 2 muchachos están intentando levantarla y ella comienza a decir, por favor, Diosito, no dejes que nos agarre, porque escuchan como algo baja las escaleras, como si no le importara que estuvieran rotas, y llegando en la parte de abajo, suena donde va arrastrando algo que pueden ser pies. Sigue diciendo eso esta chica, estos están intentando levantar el portón, ella voltea y ve otra vez esa maldita mano, pero ahora está ahí, justo en el umbral de la puerta antes de la salida, y logran levantar apenas el portón para que ella baje por ahí y los 2 chicos se van por abajo, ruedan y caen. ¿Qué fue lo que los persiguió? ¿Qué era lo que vivía en esa casa? No quiere saber, no le interesa, pero lo tiene muy grabado. ¿Sabes por qué? Porque fue su última exploración. Nunca más quiso hacer nada de eso. No querían hablar de este tema, no se lo abrieron a nadie. Y cuando se lo contó muchos años después a la abuela se persinó y le dijo, ay, mijita, has de haber visto el diablo. Fue la forma en la que lo interpretó, pero pareciera que esta imagen, una mano peluda, una mano con garras, una mano oscura, tiene historias ahí entre ustedes, porque hubo una que me enviaron. Laura me mandó la historia que tiene que ver con este ser, que es la más aterradora de todas las que me han mandado. Resulta que ella, al igual que la persona que te conté al inicio, por haber escuchado la historia del rescatista, lamentablemente se le desbloqueó un recuerdo. Pero este no es un recuerdo antiguo, es un recuerdo muy reciente, lo que provocó que ella llorara sin parar durante un muy buen par de horas. Hace cerca de un año, año y medio, le pasó lo que estoy a punto de contarte, pero te tengo que dar un contexto. Laura en ese tiempo está viviendo con su novio, vamos a ponerle al sujeto como Pablo, y Pablo la tiene profundamente enamorada. Tienen poco, apenas tienen cerca de 3 semanas de estar saliendo, pero ella siente que está con el hombre de sus sueños. Y Pablo acaba de hacer el detalle más fuerte, más grande, más hermoso, más profundo. Laura nunca pudo haber pensado algo así. Él le dio a Merlín un perrito hermoso, chiquitito, de unas barbas largas, largas, grises, 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 y se lo llevó con un sombrerito de mago. Le dijo que con Merlín ellos 2 iban a tener recuerdos para toda la vida, y que era la forma de empezar a los 2 a construir su propia historia. ¿Te puedes imaginar cómo terminó Laura? Laura estaba que no podía con la felicidad, con el cariño, con el amor. Y bueno, lo malo es que ese fue el inicio del fin de esa relación, porque resulta que Pablo no es un sujeto que tenga un corazón tan grande que surjan de ahí deseos tan buenos. Más bien es un tipo frío, desalmado, desgraciado. Pablo utiliza esa táctica y Laura se enteró que al tiempo en el que ella le dio a Merlín, dio varios Merlins, probablemente la misma semana, a diferentes chicas. Porque Pablo lo que quería era todo lo que venía después de eso. Lamentablemente, en el caso de Laura, era uno de sus primeros amores y no la llevó muy bien después de eso. Y ahora ella estaba, pobre Laura, con Merlín, solos en casa, y ver a Merlín la ponía muy triste. Y ella quería mucho a Merlín, no era su culpa que el otro fuera un maldito. Pero
llegaba un momento en el que sentía que realmente, o sea, su vida era pura, pura, pura tristeza. Es en ese momento cuando conoce, hablemos de lo que no existe. ¿Cómo son las coincidencias de la vida, verdad? A veces hay coincidencias muy buenas. Y ella dice, y me comenta así directo, gracias narrador porque me sacaste de ese lugar muy oscuro. Paradójicamente, escuchando historias de terror, me hiciste vivir otras emociones y me salí. Pero pasó algo. El día en el que me quité por completo la tristeza fue algo muy notorio, narrador. Yo estaba escuchando, no me acuerdo qué historia, y fue algo tan fuerte que me dio tanto miedo que después de escucharlo dije, pero pues entonces yo estoy bien. O sea, a esa persona le fue horrible, yo estoy bien. Y sentí como si algo echado a perder dentro de mí se me cayera. Y otra vez tenía vida. Y me sentí otra vez con ilusión, me sentía bien. De un segundo para otro se cambió mi perspectiva. Narrador, en ese instante, Merlín comienza a ladrar. Y empieza a ladrar y a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y yo le digo, Merlín, tranquilo. Se pone agresivo, narrador, pero agresivo como jamás lo he visto. Y espero no volverlo a ver así. Y noto que Merlín está ladrando debajo de la cama. Entonces, se me hace raro. Supongo que tiré algo abajo, tal vez algo de ropa, o como estos días no había sido muy cuidadosa, comida, y que haya algún animal. Ay, no, y empecé a malviajar, me dije, no, voy a limpiar ya. Así es que voy corriendo con Merlín, lo quiero abrazar, pero se pone agresivo conmigo. Entonces digo así como, Merlín, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y noto que se eriza, no lo he vuelto a ver así, se hace para atrás y empieza a ladrar, y tiene una joroba. Dice, como los gatos, pero imagínatelo en un perrito. Está hacia atrás echado, la cola levantada, todo el pelo así esponjado, y está viendo adelante, pero como si quisiera matar a alguien. Yo nunca había visto eso, jamás. En los gatos en alguna caricatura, en los perros nunca. Esto me estaba volviendo loca. Entonces me tiro al piso para ver qué carajos está viendo, y donde veo debajo de la cama, narrador, hay una mano que está a nada de salir de ahí, y detrás de ella, dos ojos grandes viéndome debajo de la cama, narrador, y donde cruzamos la mirada, parpadean. Narrador, nunca jamás en la vida había gritado tan fuerte, me lastimé la garganta como no tienes idea, me quedé disfónica por 3 o 4 días después de eso. Agarré a Merlín, me empezó a morder y no me importó, y me salí corriendo de la casa. Yo rentaba ese departamento. Al día siguiente estaba ahí con una amiga, bajo la excusa de Pablo, sacamos todas las cosas, yo le pedí que por favor me ayudara con mi habitación y no la quería echar a los leones, pero yo sabía que ya no había nada. Son de esas cosas que sabes que no te las vas a volver a topar, o eso espero en Dios. Porque cuando escuché tu relato, me di cuenta que esa cosa no era un invento de mi imaginación, era muy parecido a lo que estabas describiendo ahí, a lo que vio el rescatista. Te pido una disculpa si por terminar este video, ahora ya no vas a poder dormir. Si te gustan las antigüedades, ten mucho cuidado antes de tocarlas o te puede pasar esto. Hay dones que parecen maldiciones y hay personas que desean no tenerlos. El caso de Roxana tuvo que hacer muchas cosas para ya no vivir con eso al día de hoy, inclusive cambiar de trabajo. Roxana es una persona que al día de hoy tiene 54 años. Pero cuando era adolescente, incursionó en un arte que a ella le resultó como algo muy enervante, algo que le encantaba. Restaurar cosas. Se transformó en una artesana, en un artista. Primero, inició con dibujos. Se dio cuenta que ella tenía una facilidad de imitar fotografías de una manera tremenda. No eran dibujos que si vieras al día de hoy asemejarían totalmente la foto, no. Pero se dio cuenta que tenía esa facilidad de ver cómo eran las cosas antes de que estuvieran dañadas, lo visualizaba. Un día vio una estatua que estaba rota. La mitad del rostro se lograba ver bien, pero la otra parte estaba media borrada y astillada y ya estaba rota. Ella comenzó a buscar diferentes materiales y de repente hizo su primera restauración sin siquiera haber entrado como de lleno a esta arte. Después de eso se dio cuenta que era pan comido,
que ella tenía una habilidad, porque esa estatua le quedó muy bien. No perfecta, pero sí muy bien. Era un gran comienzo. Empezó a restaurar de todo. Se dio cuenta que el imaginar las cosas como eran era algo que la llenaba. Ver el pasado de un objeto y poderlo traer de vuelta aquí. Sillas destartaladas, sillas que tenían colores carcomidos, pinturas levantadas de paredes, cosas hechas simplemente como al aire libre, muralitos, cosas pequeñas. Ella compraba su pintura, no esperaba que la contrataran, y entonces iba y empezaba a restaurar. La casa de la abuela tenía un comedor completo antiquísimo, y ella se fue pieza por pieza. Y fue algo que la llenaba, la hacía sentir feliz, le daba mucho gusto. No lo veía como un negocio. Eso hace que en algunas personas, que a veces pasa de manera muy fuerte como le fue a Roxana, les empieza a generar un renombre. De boca en boca, ya había rumores, había personas hablando sobre cierta chica, jovencita, que tiene una habilidad tremenda para restaurar cosas. La habían visto que restauraba estatuillas, mesas, sillas, retratos, pinturas, de todo. Un artista. Aparte, había algo dentro del rumor. A veces ni siquiera cobra, y cuando cobra, cobra muy barato. Eso hizo que de la noche a la mañana tuviera nada de dinero, pero sí mucho trabajo, mucho trabajo. De repente, su habitación estaba llena de estatuillas. Todo el pasillo de su casa, la sala, entre sala, comedor y cuartos, veías cuadros pegados en las paredes. La casa parecía ahora un lugar de antigüedades. Ella vivía con sus papás, con un hermano mayor que estaba estudiando una carrera, y todos la veían tan entretenida en su hobby que, mira, nadie decía nada. Déjenla, salió buena para eso, déjenla. Le compraban ciertas cosas, llegaba un momento en el que el gasto era tan grande que fue por lo que empezó a cobrar. Decían, ya no te podemos apoyar tanto, tú consíguelo. Y ella empezaba a buscar diferentes proveedores que al principio hasta le regalaban las cosas. Alguien que hace las cosas de tan buen corazón se va ganando ciertas cositas en el camino, y ese era el caso de Roxana. Y ahí, cuando está ella como maravillada dentro de todas estas cosas, es donde empiezan a irse todas las cosas al infierno. Porque un día le llevan una estatua de una virgen. Una estatua común y corriente, pero desde que la vio, sintió algo raro en la estatua. Era como si la estatua le hablara, le implorara que la reparara. Te lo digo con sus palabras, era como si se comunicara con la arcilla. La arcilla o el material del que haya estado hecho esta estatuilla no tenía ninguna energía particular, era algo más. Era algo que tenía esa estatua. Y entonces ella se queda contemplándola largo rato en su habitación. Tiene su mesa de trabajo, tiene todo el lugar repleto de cosas. Ella está enfrente de la estatuilla, la está viendo y de repente, cuando la toca, ¡pum!, se desvanece. Algo pasó. Se transmitió una energía, algo entró en contacto con ella. No sé, pero sí te digo lo que pasó después. Porque ella escucha como un hombre, una voz que no conoce y una voz de varonil le está diciendo al oído, levántate, 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 ten más cuidado, Roxana, ten más cuidado. Y cuando abre los ojos, no entiende ella bien lo que está pasando, pero dice, ya me desperté, y se lo está diciendo a alguien vestido de soldado, pero con una vestimenta que ella tal vez vio en alguna de las fotografías que restauró. Algo antiquísimo, antiquísimo. 50, 60, 70, 100 años tal vez tiene ese tipo de vestimenta. Pero ese sujeto se ve joven, no se ve como un actor, y entonces le vuelve a decir este tipo, ten más cuidado, Roxana, ten más cuidado. Y él le dice, sí está bien, y frente a sus ojos ve cómo se desvanece. Y Roxana se queda atónita, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Comienza a respirar, se siente un poco asfixiada por el lugar, abre la puerta, se sale. Tuve una pesadilla, he estado muy cansada. He estado tal vez oliendo químicos de tanta mugre pintura, porque también para rebajarla, pues utilizaban abrasivos muy fuertes y la casa y su habitación especialmente apestaba. Y no era como que ella tuviera todas las condiciones de higiene que se deban de tener para
hacer este tipo de trabajos y conservar la salud. Así es que para ella fue un foco rojo. Los siguientes 2, 3 días ya no hace trabajo, comienza a caminar fuera de la casa, empieza a buscar como actividades al aire libre para despejarse. Pero una vez que encontraste tu medio es dificilísimo salir de ahí. Regresa. Sabe que tiene trabajo por regresar a sus dueños, tiene que entregar cosas. No cobra nada por adelantado, pero aún así se siente comprometida. Regresa y sobre la mesa está la estatua de la Virgen. Cuando la toca en esta ocasión, no pasa absolutamente nada. Y eso hace que empiece a agarrar cierto vuelo. Fue una pesadilla, fue todo. Cuando le entrega la estatua de la Virgen a su dueña, una señora ya de cerca de 60 años, la señora la ve y le dice: muchas gracias, hijita. Esta era una estatua que le pertenecía a mi abuelo. Y él, cuando nosotros éramos niños, nos contaba mucho que se la había llevado a la guerra y que gracias a la estatuilla él pudo regresar. Y Roxana se queda con los ojos pelones, abiertísimos. O sea, realmente ya tuvo a un familiar en la guerra y se acordó del sujeto vestido de soldado, un jovencito. Roxana le pide que si por favor le puede enseñar una foto del abuelo y le dice: no, hija, yo ya no conservo ninguna fotografía de él. Pero a él cómo le encantaba tener su ropa de soldado y ahí la tenemos en la casa. Roxana acompañó a la señora, bajo la excusa de que no quería dejar a una persona mayor yendo sola hasta su casa, y llegando ahí, va a ver el uniforme del abuelo. Y sí, tú ya lo puedes anticipar. Era el mismo que tenía el sujeto del que ella soñó que la despertó. Ese fue el inicio de las cosas. Porque después de eso, ya en ningún lugar estaba a gusto. Algo había pasado. Mientras ella seguía reparando los objetos que le habían dejado y ya no admitía ninguno nuevo, porque quería empezar a deshacerse de todo, mínimo que la casa no estuviera tan llena, aún había personas que le traían objetos nuevos, aunque no los recibía, los veía. Y pasaba algo nuevo. Sentía algo, energía, como si esas cosas tuvieran una energía propia, más allá del dueño, y empezó a ser sensible con eso. Empezó a sentir que había objetos que ni siquiera quería tocar. Había una cruz de madera que le daba un miedo que no te puedo explicar. Había una estatua de San Judas que nada más cuando la vio, la energía que sintió la hizo llorar. Esos dos objetos cometió un gravísimo error y los aceptó. A ella no le gusta tener miedo, es una chica aventurera, es una chica que está echada para adelante, por eso lo aceptó. No debió haber hecho eso. Pero eso te lo voy a contar más adelante, porque entre que está terminando de entregar cosas, tiene estos dos objetos ahí y sigue andando en su vida normal como cualquier chica de entre 15 y 17 años, un día va a visitar a su abuela que en ese tiempo todavía estaba con vida. Y cuando va a visitar a su abuela, se topa con una situación que nunca antes había vivido y la dejó muy impactada. En el patio hay una casita muy pequeña en esa casa de la abuela. Es una casita, apenas una habitación tantito extendida. Ese era el taller de carpintería del abuelo. ¿Y sabes qué? Cuando llegó a la casa de la abuela, se topó al abuelo saliendo del taller de carpintería. El abuelo tiene 15 años de haber fallecido. Y ella lo conoce solo por fotografías y lo está viendo ahí. Hay otro tema, hay otro detalle. Él está saliendo del taller de carpintería, pero no porque la puerta esté abierta, sino porque la traspasa. Se queda impactada. ¿Qué haces con este tipo de cosas? ¿Le digo o no le digo a mi abuela? Le pregunta nada más: oye, abuela, ¿te acuerdas de abuelito? Y le dice: uy, sí, a veces ya no tanto, pero sí me acuerdo. Y le dice: ¿tú crees que esté ya allá con Diosito? Pues hija, yo creo que sí. No podemos hacer una oración por mi abuelito. Cuando voltea al patio, ya no lo ve. Hacen una oración, pero también Roxana me dice: pero yo ya no quería ir a casa de mi abuela. Había visto un fantasma. Y no era algo muy grato, aunque fuera mi abuelo. Yo no lo conocí y ver un fantasma no es nada bonito, para mí no lo fue. Cuando regreso a la casa, me topo con una situación. Mamá me regaña. Y me empieza a decir: oye, Roxana, estuviste haciendo muchísimo ruido.
Ya te he dicho que está bien que hagas tus reparaciones, pero no me hagas tanto escándalo. Y yo tenía todo el día fuera de la casa y le dije, ¿pero cuándo, mamá? Ahorita. Te estaba hable y no, ni siquiera me dejaste abrirte la puerta, me la cerraste otra vez apenas la abrí. Dice, por favor, no hagas tanto escándalo y tus modales. Dice, narrador, cuando entré al cuarto, todas las cosas estaban como las dejé. Y nadie había entrado en la casa. Y si entraron no se llevaron nada. Bueno, después de ese día, si yo no estaba en mi casa, alguien o me veía, o me escuchaba, o interactuaba conmigo. Y me empezó a dar miedo. ¿Qué era eso? No sé. Empecé a hacer las cosas rápido. Yo ya empezaba a sentir que esta situación de estar recibiendo tantos objetos que no eran míos y me sentía muy sensible con eso. Y en varias ocasiones sentía como si personas se pararan detrás de mí mientras trabajaba y no era nada agradable. Nada agradable. Ya no estaba disfrutando las cosas como antes. En ocasiones, narrador, agarré mi brocha cuando empezaba a pintar algo y cuando empezaba a teñir mis trazos veía cómo se teñía de sangre todo. Era horrible. Tenía que parpadear, el espanto me movía y donde me paraba, las cosas estaban normal. Era como si estuviera alucinando. Ve tú a saber si eran los químicos, ve tú a saber si era mi mente, ve tú a saber si era algún espíritu o algo, pero es que las cosas no terminaron ahí. No debía haber agarrado a San Juditas y no debía haber agarrado ese crucifijo. No debía haberlo hecho. Cuando tomé el crucifijo, narrador, yo creo que vi una de las escenas más extrañas que alguna vez he visto y ojalá que la gente que yo vi ni siquiera existe y sea mi imaginación. Vi a un tipo que estaba enfrente de un grupo, él traía el crucifijo en la mano y traía monedas en su otra mano. Y había personas, niños, mujeres, señores, y estaban hincados. No estaban en una iglesia, estaban más bien como que en una habitación y se veían cortinas rojas cerrando las ventanas. Y había una mujer al centro que la tenían cubierta nada más como con algún velo, no llevaba nada más de ropa porque era medio translúcido, y este hombre le ponía las monedas en su frente y entonces el crucifijo se lo ponía en el pecho. Esta mujer tenía unos ojos de miedo terribles y el hombre, no sé cómo lo hizo, pero cerraba su puño con fuerza y de ahí chorreaba sangre y empezaba a bañarla, tanto las monedas como el crucifijo. Yo no tengo ni idea de quiénes eran esas personas, pero todas empezaban a llorar, como si estuviera a punto de pasar algo horrible o como si lo que ellos querían que pasara no hubiera sucedido. ¿Qué fue lo que hacían esas personas? No sé, porque después de ver esa escena, yo ya no quería restaurar el crucifijo, no quería ni tocarlo. Me daba asco, me generaba mucho problema. ¿Qué estaban haciendo esas personas con ellos? No, yo no sé. Yo no soy de ninguna religión propiamente, pero eso no me daba la impresión de ser algo bueno. Le di una mala mano por encima de barniz, fue lo único que le hice y cuando se lo di al dueño no se vio nada feliz. El problema es que su mirada era apagada como las personas que estaban hincadas ahí, en lo que yo vi. No recuerdo su rostro como una de esas personas. Me da miedo que haya sido el tipo de las monedas, porque no le pude ver la cara. El San Juditas, esa estatua, es lo peor, narrador. Yo no sé quién me la trajo, la quebré, es el único trabajo que nunca devolví, y después de eso no quise volver a hacer trabajos de restauración. Cuando toqué esa estatua, vi a una persona que agarraba la estatua, golpeaba a otra persona en la cabeza con eso, y después veía a alguien que estaba enfrente de una familia y la familia la tenía amordazada justo en un comedor. Era un niño, una niña, un señor y una señora. Todos tenían la boca tapada y se veían que estaban amarrados a una silla. Narrador, grité y grité y grité. Agarré esa cosa y la quebré en el piso. No sé. Yo no sé si la persona que lo había traído, porque ni me acuerdo quién era el que me la trajo, pero yo no sé si era él, era alguien más, era de su familia, era un recuerdo de esos que estaban ahí. Es más, espero en Dios que estas cosas hayan sido por mi imaginación, pero nunca volví a restaurar. Y desde ese entonces, desde que soy adolescente o mis inicios de edad adulta,
Nunca toco objetos que no sean míos. Me da pavor. Ahora te pregunto, ¿crees que se pueda transmitir la energía, las emociones, lo que se vive a una estatua o a un objeto? ¿O eso es imposible? Imagina que eres buena vendiendo y que acabas de conseguir un trabajo. En ese trabajo te prometen comisiones muy altas. Lo extraño es que es en una tienda de brujería. Y una vez que empiezas a trabajar ahí y te empieza a ir muy bien, llega un sujeto muy extraño y hace que te des cuenta que tal vez no estás donde tú crees. Esa es la historia de Ámbar y es absolutamente aterradora y estamos a punto de contarla. Al WhatsApp de las pesadillas y al correo me envían historias de todo tipo. Ámbar me acaba de mandar una de las más intrigantes que he escuchado. Resulta que Ámbar es una chica bastante peculiar. Es una chica chaparrita, pecosita, su cabello es de color oscuro, sus ojos también son oscuros y su piel, aunque tiene sus pequitas, es digamos que un tono como blanco pero muy quemadito, muy quemadito. Pero se notan sus pecas, son muy notorias. Tiene una mirada dulce y una sonrisa que es súper contagiosa. Si ella te sonríe, le vas a regresar la sonrisa sin que te des cuenta. Y ella se conoce con ese espíritu o con esa energía. Por eso le gustan las ventas. Y ella me cuenta que cuando tuvo uno de sus primeros trabajos, fue en un lugar muy extraño porque trabajó en una hierbería que era de una bruja. Y le daba una muy buena comisión. Ella se tenía que encargar como de vender lo más que pudiera a cada uno de los clientes y resulta que Ámbar era muy buena. Te puedes imaginar este lugar. Paredes en las que hay hierbas, estantes donde tienen esencias, mostradores donde tienen diferentes cosas para el mal de ojo, para la buena suerte, amuletos en una parte, estatuas en otra, y van todo tipo de personas. Desde personas de niveles económicos muy altos, personas que también trabajan en cuestiones de limpias y brujería, y a veces familias completas que simplemente estaban dando la vuelta y quieren ir ahí a husmear. Ella cuenta que hay solo una persona que la hizo sentir como, digamos, mucha ansiedad. No por esa persona, sino por lo que pasó el día que fue. Un día, de la nada, entra un sujeto blanco, muy blanco. El cabello lo tiene de un color como castaño, pero tiene unos rayitos de color dorado. Él es alto y tiene una ropa peculiar, una ropa poco común. Su forma de caminar tampoco es tan normal. Y lo más extraño es que llega ahí y donde da un paso adentro, olfatea. Y se acerca al mostrador, vuelve a olfatear y le dice, atrás tienes una estatua, ¿me la puedes traer? Y ella, Ámbar, sí sabía de lo que le estaba hablando. Resulta que hay una estatua que tenían, digamos, guardada solo para cierto tipo de clientes porque mostraba, ¿cómo podemos llamar? Ciertos rasgos sexuales masculinos de manera muy prominente. Esta estatua era utilizada para algunos rituales y desde que la trajeron, la dueña del local, la bruja que te hablo, que era la jefa de Ámbar, le dijo que no la pusiera en el mostrador para no escandalizar a las personas, que iban a venir las personas indicadas y que ya estaba curada, que había sido utilizada en rituales muy fuertes. Que de preferencia ella la tuviera alejada y también si no fuera totalmente necesario, no la tocara. Este sujeto le insiste, tráemela por favor. Es una estatua que está ahí atrás. No te la tengo que describir, tú sabes cuál es. Y entonces, Ámbar está como, no sabe si él es un conocido de la dueña del local, no sabe si hacerle caso o no, no sabe si simplemente está diciendo cosas al azar para distraerla y entonces llevarse algo de ahí, porque se ve raro. Y entonces el sujeto le vuelve a decir, es urgente, la necesito, tráemela en este instante. Y Ámbar se pone un poco nerviosa, reacciona porque al final es vendedora, se da media vuelta, camina y el sujeto alarga la mano y le agarra el hombro y Ámbar le da un repelús tremendo, se aleja de él y como ¿qué pasa? Y le dice, Ámbar, ¿ibas a ir a agarrarla con las manos desnudas? ¿No sabes qué es esa cosa? ¿No entiendes dónde estás? Y entonces Ámbar como que no está entendiendo la situación y está su cerebro maquilando una idea.
Ámbar, probablemente ya lo conoces y ya lo has visto, ya debes de haber platicado con él. Se sabe tu nombre, te está hablando con mucha familiaridad. Ubícalo, se te está yendo, o sea, debe de estar en tu memoria. Y Ámbar se queda como en estos momentos de lapsus y él se le queda viendo y le dice, ¿qué estás pensando, Ámbar? No me conoces, Ámbar, nunca me habías visto. Tráeme la estatua, pero por favor, ¿no entiendes dónde estás o qué? Dice, ¿no puedes percibir sus esencias? ¿No puedes entender qué hay aquí? No deberías estar en un lugar como este si no puedes percibir eso, Ámbar. Corres más riesgos de los que crees. Tráeme la estatua. Y Ámbar va caminando enfrente de él, toma unos guantes, se los pone. Son guantes de jardinería, no son cosas que ella utilice, pero están ahí desde hace tiempo y no sabe por qué. Va hacia atrás, trae la estatua, la pone en el mostrador. El sujeto ve la estatua, ve a Ámbar, toma la estatua y enfrente de ella la levanta, la arroja al suelo y la quiebra. Se le queda viendo a Ámbar, saca un fajo de billetes y se lo deja sobre el mostrador. Quédate con el cambio, y si estuviera en tus zapatos, me iría de aquí lo antes posible. Esas piezas de ahí, no las toques, y de preferencia tíralas antes de que llegue la dueña, la va a intentar reconstruir. Ella sí sabe con qué está tratando. Y se sale. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Ámbar no sabe. Pero una semana después, ante la primera excusa que tuvo, dejó de trabajar en ese lugar. ¿Alguna vez habías escuchado de una estatua así? Hay personas que creen que escuchar historias de terror abren portales. Cynthia no creía en eso hasta que le ocurrió esta situación. La otra historia que me enviaron, me la envió Cynthia, y es una historia muy extraña. Tiene que ver con el fin de año que pasó hace apenas un par de semanas. Resulta que Cynthia no pudo ir a la fiesta grande de su familia. Ella está casada con Edgar y tiene a una niña de nombre Connie. Connie enfermó, parecía que podía tener algún tipo de varicela, y eso hizo que se disculpara con el resto de la familia. Hay más sobrinos, hay personas también de la tercera edad. Decidieron mejor quedarse en casa. Era ponerle en riesgo a ella y a los otros familiares. Aparte, la niña no iba a estar cómoda. Así es que decidieron hacer una cena simple, porque Connie realmente no soportaba mucho tiempo estando sentada. Estaba muy incómoda. Decidieron hacer una noche de películas. Connie estaba feliz, se distraía, viendo la televisión. Su mente viajaba y todos estaban a gusto. Se sentía tan fastidiada, tan incómoda, que no quería estar sola mucho tiempo. Y les pidió tanto a Edgar como a su mamá que por favor se quedaran en su habitación y durmieran ahí toda la noche. Connie tiene una cama tipo canguro que fue comprada especialmente para cuando tuviera visitas de sus primas. La cama canguro de Connie no es de estas camas que son de niveles. Sí es una cama de niveles, pero descendentes. La cama principal, en la parte de abajo, tiene una cajonera grande y si tú la estiras, abajo hay una cama. Connie, muy inteligente, les dijo que ella se quedaría arriba, que ellos dos se podían quedar abajo. La cama de abajo es la menos cómoda, la más pequeña. Pero como papá y mamá entienden que ella se está dando, digamos, sus pequeños lujos por estar enferma, le dejan hacer eso, se lo toman a juego, preparan una cena después de haber comido los detalles de Año Nuevo, algo más parecido a cosas que consiguen en el cine como palomitas, un hot dog, un perro caliente, o como lo conocen en Chile, creo que le llaman completas. Pero en fin, tú sabes de qué hablo. Salchicha, un pan alargado, y entonces comienzan ellos a tener esa noche de películas. Es entonces cuando Cynthia se empieza a aburrir un poco y empieza a sentirse un poco triste. Es posible que toda la familia en este momento se esté divirtiendo y ella está con su niña, está con su esposo, pero no está en fiesta y es Año Nuevo. Así es que quiere distraerse. Las películas que está viendo en la televisión no la distraen tanto. Connie inclusive no les está prestando atención. Connie se siente mal y lo que quiere son estar acompañada, está muy remilgosita. Edgar ya ha roncado varias veces. Edgar dice que está ahí, pero todos saben que no es cierto. Pero intenta hacer su mejor esfuerzo y nadie lo toma mal. Es ahí cuando Cynthia toma unos audífonos, se los pone, y es ahí cuando tiene los audífonos puestos que está escuchando ese podcast, el que tiene cierto narrador que cuenta historias de terror. Ve tú a saber quién.
en el que comienza a tener un sueño que es muy extraño desde el primer segundo por diversos motivos. El primero, está consciente en el sueño, y eso no es normal. El segundo, el sueño tiene mucho realismo, pero a la vez no, y es muy escabroso. El último, ella se ha dormido un montón de noches escuchando ese podcast. Nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido un mal sueño. De hecho, dice que la voz de ese sujeto, el que narra, te vuelvo a decir, ve tú a saber quién, que le sirve para dormir. A pesar de que ese sujeto les no recomienda que lo escuchen para dormir, ella lo hace. Es su decisión, es un adulto. Y ahí se da cuenta que está teniendo una pesadilla por primera vez. Porque en el sueño está en la habitación con su hija, pero hay algo diferente. Está sola. Hay una sensación de frío ambiental. Y aparte, se escucha como en el primer piso de la casa hay alguien que está moviendo cosas, como si buscara algo pero con violencia. Como si metiera la mano en un cajón y hubiera algo de cuchillos y de vajilla y golpeara todo y lo sacara y comenzara a arrojarlo a diferentes partes de la casa. Y comienza a escuchar cómo los pasos se aceleran de un punto a otro, después escucha maderas, el sonido que identifica que probablemente viene desde sus sillas, ese comedor que compró con tanto esmero, ese comedor que quiso desde el inicio, escucha cómo se empieza a resquebrajar y como si alguien pudiera agarrar las sillas y partirlas o golpearlas contra la pared y escucha que todo empieza a tener estruendos y comienza a haber muchos sonidos desagradables, sonidos relacionados con violencia. Empieza a escuchar cómo hay unos pasos que comienzan a subir las escaleras, cómo hay la sensación de una presencia horrible, abrumadora en la casa. Pero ella sabe que es un sueño porque ella se acostó en la habitación junto con su esposo y junto con su hija, y ahí no hay nadie, está sola, y entonces voltea hacia la entrada y es cuando se topa una situación espantosa. Parece que no está tan sola. Al pie de la cama hay un sujeto sentado, dándole la espalda a ella. Él está ligeramente empujado, echado hacia adelante, sus brazos están sueltos, como si no tuviera fuerza sobre ellos, y están allí al borde de la cama. Es una sombra oscura, es una sombra que aunque entra la luz en la habitación, no resplandece, pero le da una sensación como si estuviera joven, como si no fuera alguien tan grande, como algo muy joven. Ahí algo la mueve en el sueño, interiormente, emocionalmente, y hace que se ponga de pie, camine para ver el rostro de esa persona, y justo cuando llegue enfrente para verlo, abre los ojos y está otra vez en esa habitación. Escucha un estruendo en la planta baja. La habitación está vacía, la sensación es fría, y ella sabe que aunque no ha volteado, ahí debe de haber alguien sentado, empujado como jorobado hacia adelante, y los brazos echados, sueltos, relajados. No sobre las piernas, en medio de ellas, el encuarte de las piernas está abierto, y va a ser totalmente oscuro y no va a poder ver ningún rasgo, pero sabe que es joven. Es entonces cuando se levanta ligeramente y ahí está esa sombra, inmutable. Aún con los ruidos, aún que ella se mueve, no se está moviendo esa sombra, permanece, se pone de pie ella, otra vez algo dentro de ella la empuja, camina otra vez más acelerada y se agacha más rápido para ver el rostro y abre los ojos y está otra vez en la cama. Cuando está en la cama, no lo piensa dos veces, se levanta casi de un salto y entonces intenta ganarle tiempo al sueño, creyendo que el sueño es el que se está reiniciando y no es tanto por agacharse, y cuando se agacha y ve el rostro de esa cosa que estaba otra vez ahí, algo sucede dentro de ella, porque siente en su pecho algo que le está haciendo daño, que necesita salir por su garganta, por su boca, que necesita abrirse paso a como de lugar y ya no estar ahí adentro porque le está haciendo daño. Y abre los ojos y tiene a su esposo, tiene a Edgar tomándola de los hombros y su hija está llorando en la cama, está volteando a ver a los dos y ella le duele mucho la garganta, el pecho y los brazos. Y entonces le dice a Edgar, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué me duele todo? ¿Qué estás haciendo? Y Edgar le dice, tienes más de 10 minutos gritando, como histérica, pero estabas dormida, tenías los ojos abiertos y no parabas de gritar, estabas viendo como al borde de la cama. Cintia está muy asustada. No por algo paranormal, ¿qué pasó? ¿De qué forma se traumó tanto escuchando estas historias que estuvo casi 10 minutos gritando?
Se había quedado prácticamente sin voz. Le duele mucho la garganta. Entonces le dice a Edgar que la disculpe. Ella va a bajar a la primera planta para hacerse algún té o algo que le ayude a quitarse el dolor que siente en la garganta. Y cuando se pone de pie, Edgar le dice, no bajes. ¿Por qué? Dice, hay algo raro pasando en la casa. Y Cynthia voltea a verlo. Le duele la garganta, le duele todo el cuerpo. Su niña está llorando. Ella se acaba de levantar. Esto es un caos. Es parte tal vez de una pesadilla. Cynthia voltea a verlo y dice, por favor, dime que estás jugando. Y Edgar se pone de pie rápido, va, la abraza y le hace un signo tocándose la oreja como escucha. Y le habla al oído y le dice, está pasando algo raro en la casa, no quiero asustar a Connie. Y entonces Connie está llorando, está asustadísima, pero esto puede escalar más. Cynthia comienza a poner atención y escucha cómo hay un crujir en las escaleras, como si hubiera algo ahí de madera a lo que le ejercieran presión y estuviera resquebrajándose. Las escaleras no son de madera, las escaleras son de piedra. Ese sonido no hace sentido que venga de ahí. Sale de la habitación, le dice a Edgar que la acompañe, comienzan a caminar por el pasillo y cuando llegan a la escalera, un olor, huevos podridos, una peste tremenda, una sensación tan horrible y un aroma tan asqueroso que hace que Edgar empiece a tener arcadas, la tome y se la lleve a la habitación. Se encerraron los tres ahí, Connie, Edgar y Cynthia. Permanecieron ahí toda la noche en vela porque ya no pudieron dormir. Y adentro de la casa se escuchaba a alguien que estaba como arrastrando cadenas, primero en el segundo piso, llegaba al fondo del pasillo del segundo piso y después comenzaba a sonar en el primero, desde la puerta de la entrada hasta que empezaba a subir las escaleras. ¿Qué es lo que los visitó de la noche? No sé, pero yo creo que probablemente venía del infierno. La pregunta sigue en pie. ¿Crees que escuchar historias de terror abre portales? Te prohíbo que escuches esta historia si pretendes dormir. Aurelia resulta que es fanática del canal desde hace un par de años, por lo cual me siento honrado. Ella me cuenta y me dice, narrador, te quiero decir la verdad. Yo soy santera desde hace ya más de una década. Vivo ahora en otro país y a como he podido he traído mi tradición al día de hoy y la sigo viviendo a mi manera. Yo sé y conozco del mundo espiritual. Yo sé y conozco acerca de los muertos. Por eso, descubrí que tengo una afición por escuchar tu podcast y algunos otros de terror, porque me gusta cómo narran las cosas, pero también tengo muy claro, o lo tenía, que así no son las cosas en el mundo de los muertos, que así no son las cosas con los espíritus. Esto así era hasta hace algunos meses. Hace un mes más o menos, comencé a sugestionarme. Yo creo que era un poco mi soledad, un poco el ritmo de vida y de trabajo, las exigencias, y de cierta manera, como yo llevo un empleo normal y una vida normal, no es que me dedique todo el tiempo a la santería, simplemente es mi creencia, es mi fe. Pues empecé a sugestionarme y empecé a sentir como si hubiera algo en casa. Hablé con un par de amigas que también forman parte de la religión, y entonces vinimos a la casa y empezamos a hacer, digamos, para que me entiendas, una limpieza. Protegimos cada centímetro de la casa, cada habitación, cada umbral de puerta, cada umbral de ventana, el patio delantero y trasero de la casa. Todo en ese lugar se limpió y se protegió. Y me empecé a sentir a gusto por un tiempo, porque después, cerca de 1, 2 o 3 semanas después de esas limpias y de esa protección del lugar, comencé a tener una sensación muy fuerte. Alguien, o algunas personas o algunas cosas estaban fuera de la casa. Cuando yo entraba, cerraba las puertas y comenzaba a escucharte, empezaban a acercarse. Y era una sensación desagradable, abrumadora. Ya había visto muertos, ya había tratado con espíritus, nunca se había sentido nada así. Era desagradable. Yo sabía que estaba protegida, pero yo creía que mis protecciones eran más fuertes porque un día, mientras te estaba escuchando, comencé a sentir cómo mi habitación empezó a tener diferentes presencias. No me lo estoy inventando, narrador.
Ahí entró algo, o entraron algunas cosas. Empecé a sentirme ya incómoda. A donde iba en esta casa sentía que me seguían. Yo sé que no hay personas que me deseen mala fe, y no era ningún muerto que me hubieran montado. Me estaban siguiendo. Algo de mi ser los estaba atrayendo. Hasta que llegó el momento en el que ya no pude bajar al sótano de la casa. Sentía que algo muy oscuro estaba ahí. Y en serio, yo no soy una persona cobarde, y estos no son temas que a mí me den miedo. Tenía pavor. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía qué hacer. Y coincidió con un par de cosas. Unos amigos van a hacer un viaje por carretera a lo largo de diferentes estados. Quieren ir a visitar diferentes lugares y yo me apunto. Me voy a salir de casa, no voy a estar tanto tiempo sola aquí, me voy a ir con ellos y santo remedio. Ellos tenían una van y en la van, en la parte trasera, habían adecuado una cama muy grande para que fuéramos haciendo relevo. Habíamos decidido que no íbamos a gastar nada del presupuesto porque era muy limitado en cuestiones como hoteles y estancias. La camioneta iba a ser el lugar en el que íbamos a estar y durante la noche íbamos a estar haciendo relevos. Yo fui la primera persona que durmió en la camioneta. Narrador, antes de que te cuente qué fue lo que pasó en esa camioneta cuando me fui a dormir, tienes que saber algo de mí. Yo manejo sueños lúcidos. Los manejo desde hace décadas. Me fue gustando al principio y después de eso fui desarrollando habilidad. He llegado a convivir con mi mamá por medio de los sueños. Mi mamá tiene más de una década de haber fallecido. Y ahí está, joven, con sus ojos vivos, con su sonrisa que a mí me llenaba de vida, sin enfermedad alguna. Otra vez, como yo la recuerdo, bella, hermosa, y me recibe. Ella me extiende los brazos, me recibe, me invita a que vaya a abrazarla y me dice, ahí viene. Y esa cosa, narrador, en mis sueños me invade, como una sombra que viene desde fuera, una sombra oscura, algo que se posiciona ahí en el sueño. Y aunque cambio los lugares, aunque cambio las personas, esa sombra permanece. Y sabes qué es lo peor, no puedo despertar. Es como si me manipulara, es como si fuera fuerte. Por eso realmente en la casa ya no me sentía a gusto. Ni siquiera durmiendo estaba sola, ni siquiera durmiendo estaba segura. Yo esperaba que en este viaje todas estas sugestiones, porque eso debían de ser, ¿no? Esas sugestiones desaparecieran. Así es que fui la primera en irme a dormir en la camioneta. Me acosté en la parte de atrás, cerré los ojos y al instante sentí cómo esa cosa llegó. Yo estaba en un sueño lúcido, pero estaba en un lugar oscuro. Estaba tal vez en el sótano de la casa con las luces apagadas, en ese lugar que sentía que ya había algo ahí morándolo. De ahí me fui a un cementerio. ¿Y sabes qué era lo desagradable? Había algo que estaba purgando una tumba, y me aventaba la tierra, y la tierra me golpeaba el cuerpo. Y yo sé que la tierra de panteón no es buena, menos para que te des un baño en ella, pero no podía hacer nada. Era como si hubiera perdido mi habilidad de sueños lúcidos. Y es entonces, cuando cambio de locación, estoy dentro de la van, y ahí está una sombra. Abro los ojos porque tengo muchísimo miedo. Y narrador, justo al borde de la cama, está ahí, un rostro. Un rostro que quiere parecer al de un humano, pero no lo es. Y entonces se empieza a reír, empieza a reírse como loco, y lleva su dedo índice a la boca, y se tapa la boca, y nada más me dice, shh, no hagas ruido. Narrador, es la imagen más horrible de mi vida, porque no me puedo mover. Aunque estoy de lado, y puedo mover mis ojos hacia arriba y hacia abajo, la imagen de esa cosa es desagradable como no te puedes imaginar. Tiene una piel verdosa, en la parte de arriba de la cabeza tiene apenas 3 o 4 cabellos muy gruesos y se empieza a mover como reptando, como si fuera una mezcla entre una serpiente o algún tipo de lagartija, algo espantoso. No quiero ver detalles del cuerpo. Cierro los ojos, los aprieto y entonces se me pega y me dice al oído, shh, no hagas ruido. Me da un miedo, narrador, que no te puedo decir. Quiero gritar, quiero llorar. Quiero hacer algo, pero no me puedo mover, y esa cosa me abraza. La sensación de la piel era como abrazar una lija, algo rasposo, áspero, y lo peor, frío. Frío como si tocaras un metal. Horrible, horrible, y no podía hacer nada. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí que la luz me pegó en la cara. Abrí los ojos y esa cosa no estaba ahí. Y entonces con mis amigos no quise alterarlos. Nada más les dije que si me permitían todavía no quería conducir
y ellos se veían muy demacrados y me dijeron, no quisimos hacerte relevo porque, la verdad, nos dio miedo el camino. Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Pasó algo? Es que es difícil de expresarlo, pero sentimos que cuando te fuiste a dormir, algo se metió en la camioneta. Ahora yo te pregunto, ¿qué es esto que seguía a Aurelia? Nunca bajo ninguna circunstancia hagas algún ritual mágico y menos si te lo mandan por internet. Nayeli me mandó un correo muy inquietante y me decía, narrador, yo no creía en la brujería hasta el año pasado, cuando por una brujería afectaron a mi hermana y a mí y a toda mi familia. Mi hermana, Miriam, es una chica muy solitaria. Es una persona que tiene muy pocas habilidades sociales y casi no sabe abrirse a las personas. Eso lo ha llevado que ahorita, cuando tiene ya 26 años, casi no ha tenido novios. Es bonita, es linda, pero realmente no sabe cómo socializar. Por eso, un día que comenzó a hablar en la comida acerca de su novio, a todos se nos hizo muy raro. Ella es una geek de computadora. Sabe mucho acerca de eso. Es la que siempre le llevamos el celular para que nos pueda bajar cierta aplicación y nos explique cómo se hace tal o cual cosa. O cuando en la laptop le picamos algo y ya no entendimos qué pasó, siempre es la que nos explica. O bueno, más bien, hace que las cosas regresen a la normalidad porque no se sabe explicar muy bien. Cuando nos empezó a hablar que tenía un novio, lo que dijimos entre nosotros es, pues ha de ser de esos novios de videojuego que ahora están de moda, porque no creo que sea una persona, ni sale de la casa. A los pocos días nos dimos cuenta que pasaba mucho tiempo en su habitación, no salía y se escuchaba que se reía, que empezaba a hablar en voz alta, que empezaba a decir cosas como ¡ay, qué ocurrente! Eso estuvo muy divertido. Sentíamos que ese juego del novio estaba yéndose ya para un lado medio extraño. Y de repente, narrador, un día en la comida tocan la puerta y viene un sujeto que francamente no nos inspiró nada de confianza. Era un tipo delgadito, la ropa la traía raída, se veía muy maltratada, no tenía ni buen aspecto ni buen aroma, y entonces nos dijo, ábreme, vengo con tu hermana. Y entonces yo me le quedé viendo, le cierro la puerta casi en la cara, narrador, y me voy corriendo con mamá y le digo, mamá, afuera hay un sujeto que dice que viene por Miriam. Y entonces mi mamá va caminando, se para en la puerta, mi mamá es una persona fornida, alta, y le dice, ¿qué quiere? Y le dice, quítese, vengo por Miriam. Y entonces mi mamá se ofende y dice, oiga, más respeto, pues ya le dije que vengo por Miriam. Y entonces Miriam me escucha y dice, mamá, es mi novio, déjalo pasar. Lo invité a que comiera con nosotros. Un tipo no sin educación, narrador, maleducado. Mi papá nos crió como unas damas. Mi papá es un caballero. Él busca siempre un espacio cuando tiene la oportunidad y va a la casa a comer con nosotros, aunque el trabajo le queda casi a 30 minutos. Es un tipo que se vive para la familia. Es lo que yo entendía y lo que yo buscaba. Cuando vino este sujeto, no, yo no lo podía creer. Papá, lamentablemente y tal vez por fortuna, coincidió que ese día fue a comer a la casa. Y cuando llega, este sujeto empieza a hablarle de güey. Y le empieza a decir, güey, pásame la sal. Nosotros no podíamos creer esto. O sea, el sujeto en la casa de mi papá, que es la persona de más respeto del mundo para nosotros, este tipo que nadie lo conoce le está hablando de güey. Y yo volteaba con Miriam y Miriam me sonreía y me decía, es que es bien lindo, ¿verdad? Yo no entendía qué estaba pasando. Mi hermana no tiene habilidades sociales, pero tampoco en una idiota. Yo no entiendo qué está sucediendo, narrador, y me siento muy molesta. Me quiero casi parar y cachetearlo, le quiero aventar hielos, el vaso con agua, la comida en la cara. Yo no quiero estar comiendo con él. Y no soy una persona que discrimine, pero es que es un tipo, no era de las personas que te caen mal, es de los que te caen horrible. Horrible, esas personas que no quieres volver a ver en tu vida. Y estaba ahí adentro de la casa y estaba maltratando verbalmente a mis papás. La comida le hizo un lado y le dijo, falta sal, señor, aprenda a cocinar. No. Una persona que se merecía que le rompieran la cara ahí. Mi papá no podía entender cómo Miriam estaba con unos ojos de enamorada, pero algo que no hacía sentido. Así es que él, prudente, precavido, porque esto me lo contó después,
no se alzó, porque sí, aunque no es un tipo violento, la estaban sacando su peor parte. Llegó un momento en el que mi papá solo hizo un silencio, se pone de pie, se llevó sus cosas, mi mamá lo sigue, y yo no iba a dejar que Miriam se quedara con este sujeto. Narrador: cuando se fueron mis papás, este sujeto no esperó ni un segundo. Agarró a Miriam por la cintura, la levantó y le incitó a que se sentara en sus piernas. Ahí, en medio de mi casa, después de haber insultado a mis papás, la comida de mamá, comportarse como un mugroso tipejo, sentó a mi hermana en sus piernas y le empezó a decir: ándale, Miriam, dame un beso. Y se empezaron a besar. Narrador, quería vomitarme a la escena más horrible, lo más asqueroso que he visto en la vida. Y tenía que soportarlo porque no me quería ir de ahí. Volteó a verme y me dijo: ¿tú también quieres otro o qué? Narrador, yo lo quería cachetear. Mi hermana volteó y me dijo: ¿verdad que es bien lindo? Y yo no entiendo qué está pasando. No es una broma, Miriam no es bromista, algo está muy raro ahí. Este tipo se queda 2 horas en la casa, se están besando, mis papás se están volviendo locos, están hablando en la cocina, y entonces mamá me dice: se me hace que tu hermana está embrujada. Y yo me le quedo viendo: mamá, no es un tema del que habláramos en la casa, mis papás no creen en eso. Y le digo: mamá, ¿de qué hablas? Mira, hija, tal vez no crees en la brujería, pero a mí me suena que esto es un amarre, porque lo que está haciendo tu hermana no tiene sentido. Dice: déjame, yo conozco una persona, vamos a ir a que nos ayude. Mi mamá esa tarde se va de la casa, regresa en la noche y se acerca con Miriam y le empieza a decir: me cayó muy bien tu novio, mira, te voy a dar un té para que te lo tomes ahorita, y si te gusta, le voy a comprar unos sobrecitos a tu novio. Narrador: mi hermana se toma el té y comenzó a vomitar un líquido espeso y negro. Y mi mamá me dijo: te dije que la tenían amarrada. Miriam es como si perdiera toda la noción, porque cuando estaba ahí dijo así como que: ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estoy vomitando? ¿Qué pasó? Al día siguiente, narrador, amaneció como si no hubiera pasado lo de la noche y estaba nada más diciendo: volví a decirle a Jonathan que se viniera a comer a la casa, mamá. Es mi novio, yo lo quiero mucho, estoy muy enamorada de él. Durante un mes, narrador, todos los días, ese sujeto fue a la casa. Mis papás no lo soportaban, así es que estaban ahí, pero se ponían en otra habitación. Ya no le hacían de comer al tipo. Miriam no lo notaba, estaba totalmente ida. Y este sujeto espantoso se ponía a husmear nuestras cosas. Yo lo vi sacar de una de las estanterías que teníamos ahí en el comedor, uno de nuestros recibos de la luz, sacó un billete de 500 y se lo llevó a la bolsa. Era un mugroso, pero sí empecé a entender que sí tenía embrujada a mi hermana. Algo había hecho. No entiendo qué, no conozco de ese tema. Lo que te puedo decir es que todas las noches de ese mes mi mamá le daba ese té. Miriam vomitaba, regresaba a la normalidad un par de horas y al amanecer al día siguiente, todo regresaba como si ese tipo lo hubiera vuelto a embrujar. Un día, Jonathan nos saca una plática. Ya te estoy hablando de cerca del final del mes. Y nos dice: pues yo sé que no me quieren, así es que les propongo 2 cosas. La primera, cómprenme una moto. Y la segunda, ya no me estén echando esas cosas en mi novia. Y todo va a estar bien. Supusimos que Miriam le había dicho algo. Mi papá le quería reventar la nariz por lo de la motocicleta, pero entonces muy prudente le dijo: ¿y si te doy la moto qué? Y Jonathan le dijo: pues ya no me va a volver a ver, se libra de mí, pero dame mi moto. Y si le seguimos dando eso a mi hija, pues yo me voy a encargar de que ya no funcione, pero ahí sí ya no les puedo decir que con la moto va a ser suficiente. Dice narrador: era como estar amenazados adentro de la casa por un sujeto horrible, horrible. Narrador: al día siguiente Jonathan viene a comer. Mi papá llega prácticamente con él. Nada más le señala y dice: vámonos. Jonathan ni preguntó nada, se van de ahí. Cuando llegó papá, después de haber seguido con Jonathan, llegó él en taxi. Se veía sudado, se veía cansado y le pregunté qué pasaba. Y me dijo: ya, no te preocupes. Vendí el carro, ya le compré la moto a ese tipo. Ya no nos va a volver a molestar. Esa noche
Sin el té que se lo diera a mi mamá, Miriam regresó a la normalidad y no volvió a tener problema. Narrador, te voy a decir de lo que nos fuimos enterando. Resulta que mi hermana se metió en un chat y estuvo buscando como intentar tener relación con alguien como una pareja virtual. Una cosa la llevó a otra y terminó en un chat esotérico que no era para novios. Era un chat esotérico. Y le mandaron a hacer un ritual en casa que era para el amor. Se lo mandó Jonathan. Parece que esa fue la forma de engatusarse. Ella nos cuenta que Jonathan le empezó a contar que él venía de una familia de chamanes, que su mamá era una chamana ancestral que sabía volver cautivas a las almas de las personas en vida, que ella sabía hacer zombies. Y entonces Miriam no le creía. Le dijo, mira, si tú quieres tener a una persona como las que te digo y que esté enamorada de ti, haz el ritual que te estoy diciendo. Y narrador, parece que ese maldito volvió a mi hermano un zombie en vida. Yo te puedo decir al día de hoy que sí creo en la brujería. Creo que es maligna, creo que es horrible, creo que muchas de las personas que las hacen son como el desalmadas. Eso llego a creer porque no he conocido más brujos ni más brujas, pero él es el peor ser humano que he conocido y embrujó a mi hermana. ¿Alguna vez habías escuchado de capturar las almas de las personas y volverlas zombies en vida? ¿Qué tiene que ver un grupo de sacerdotes, un muchacho lindo y buena gente y un brujo que ofrece las almas de las personas a entidades desconocidas? Esa es la historia de Fidel y aquí vamos a contarla. Quiero cerrar este episodio con una historia macabra, aterradora y sin corazón. Fidel es una buena persona. Fidel es un tipo que él dice que a lo largo de su vida y más después de esta vivencia que te voy a contar, él, a propósito, busca hacer bien en las personas que lo rodean. No es ningún santo ni alguien que se vaya a arrancar la camisa si ve a una persona desprotegida, pero sí es un tipo que es muy consciente de su entorno. Y siempre busca de alguna manera que si él interactúa con alguien, de alguna forma no sacar partido, no afectar a nadie y si es posible dejar algo bueno en los demás. Busca mucho actuar con mucha conciencia, de estar consciente de lo que hace y por qué lo hace. Todo a raíz de esto que estoy a punto de contarte, que es la historia más inhumana que me han dicho. Resulta que la familia de Fidel era una familia que estaba metido en negocios, ciertas cosas de política y ciertas, digamos, empresas. Fidel, cuando era muy pequeño, no entendía de nada de este mundo, pero sí veía cosas raras. Sus papás asistían mucho a una iglesia, iban siempre los domingos a misa, pero antes de ir a misa, les exigían a todos los hermanos de Fidel y al mismo Fidel que se vistieran con sus mejores galas. Querían ir muy bien vestidos a la iglesia. Para Fidel no hacía sentido porque había muchas personas que iban ahí de una forma muy relajada y ellos siempre iban con trajecito como si fueran una fiesta muy importante. Y él notaba que sus papás fuera de la iglesia no eran tan religiosos, pero estando ahí, hacían todas las cosas que les indicaba el sacerdote. A él le generaba un contraste. Después entendió, cuando fue pasando los años, que en esa misma iglesia asistían personas con las que hacía negocios, y era una forma de vender su imagen. Sus papás no eran personas malas ni ruines, eran personas dedicadas a cuestiones de negocios, y en la política también se maneja mucho la imagen. No fueron personas que actuaran mal, no va por ahí la historia. Pero Fidel tomó mucha conciencia de eso, de esos actuares del ser humano, que a veces da apariencias de algo, pero en su corazón tiene cosas distintas o tiene propósitos diferentes. A él no le terminaba de gustar. No le gustaba vestirse de una manera tan formal porque no era parte de su esencia, pero tampoco le gustaba que lo obligaran a hacerlo para mostrar una cara que ni siquiera era de él. Desde muy pequeño empezó a tomar conciencia. Pero también tomó conciencia de algo. La misa le gustaban esos rituales. Sentía algo diferente. Sentía como si más allá de personas hablándose y poniéndose de pie, hincándose, había algo más. Él lo vive tan así que de toda su familia él es el único que empieza a formar parte de grupos de esa iglesia. Cuando llega a sus 15 años, entra en estos grupos para adolescentes. Cuando llega a los 20, migra a los grupos de adultos
Oye, y es un tipo que todas las personas le ven un perfil de líder, pero también un corazón muy bueno, una persona muy cálida, un tipo que siempre tiene la palabra precisa para la situación más difícil. Siempre tiene el consuelo, siempre tiene el abrazo, la cercanía. Un sujeto que también su familia ha luchado mucho por prepararlo. Vuelvo a decir, no pasa en balde que venga de una familia de comerciantes y políticos. El sujeto se sabe mover muy bien con las personas. Por eso, el tema de ser consciente de sí mismo y hacer muchos actos de conciencia y tener razones del por qué hace las cosas es algo importante para él. No quiere que sean máscaras. Quiere verdaderamente que le nazca del corazón. Y eso no es trabajo sencillo. Pero es algo que le gusta. Es algo que le da sentido a su vida. Es ahí en estos idas y vueltas, en este formar parte de los grupos, en este conocer gente que parece buena y no lo es tanto, y gente que parece mala y deberían de sacar la vuelta, ¿no te das cuenta que dentro de ellos realmente hay una buena persona? Simplemente han vivido circunstancias difíciles y lo que estás viendo a veces es su careta de defensa. Él está aprendiendo mucho de la vida, está fascinado, se siente útil, siente que lo que está viviendo le da sentido. Y es ahí cuando llega un nuevo sacristán a la iglesia, Jacobo. Un sujeto que digamos que tiene un perfil que no hace mucho sentido para el trabajo de sacristán. La iglesia en la que asistía era una iglesia, la principal, era, digamos, un atrio muy grande, muy lujoso. Había un espacio de estacionamiento enorme. Y detrás de esta iglesia había dos pequeños edificios. La antigua iglesia con la que se inició esa comunidad, que se dejó, digamos, ahí para saber la historia de este lugar. Pero era un lugar pequeño. Un cuarto de apenas 5 metros por 3 metros, unas banquitas de madera ya todas apiladas que se fueron desechando desde hace tiempo. Y el otro edificio era la casa de los sacerdotes. Ahí vivían. Una casa que estaba bastante bonita. No enorme, no llena de lujos, pero estaba bastante bonita. Pequeña, pero bonita. Esa otra iglesia, la iglesia pequeña, cuando llegó este nuevo sacristán, se le hizo muy extraño. El sacristán comenzó a reparar cosas dentro de esa iglesia y lo transformó en su hogar. Algo que nunca había pasado en esa comunidad. En ese lugar no vivía nadie, era como un cuarto en el que se iban acumulando cosas. Había bancas y cosas que habían quedado de la iglesia, pero ahora veía como muchas de esas cosas estaban fuera. Se hacían reparaciones dentro, este sacristán las hacía y él vivía ahí. Lo que para Fidel le generaba mucho conflicto no era que hiciera las reparaciones, no era que viviera en ese lugar. Era que cuando lo veía los ojos de una persona muy inteligente. Veía los ojos de una persona que fácilmente estaría dentro de los grupos de la política o del comercio. Como sacristán, te pagan muy poquito, muy poquito. De hecho, es tan poquito que la iglesia, como no podía dar un aumento pese a que había habido una economía no tan buena en el país, no le iba a alcanzar ni para pagar una renta. Por eso dejaron que Jacobo se quedara a dormir ahí. Por eso dejaron que Jacobo hiciera ese lugar su hogar, para que se ahorraran unos pesos. Jacobo tenía un vocabulario muy extendido, tenía conocimiento de la Biblia. Era un sujeto que, aunque tenía apenas 3 o 4 camisas, se veían buenas las camisas. Y cuando te digo buenas, eran muy buenas. Era un sujeto delgado, de cabello güero, ojos verdes, piel blanca, con un vocabulario extendido, de la edad de Fidel. A Fidel se le quebraba la cabeza, parecía más un compañero de clases que un sujeto que estuviera trabajando en la iglesia por unos pesos. Y entiéndanme, no estoy denigrando el trabajo, pero no hacía sentido. No era el perfil que iba ahí. ¿Por qué lo contrataron para eso? ¿Por qué está en ese lugar? Fácilmente pudiera ser el secretario del sacerdote. Fácilmente el sacerdote lo pudiera acomodar en un trabajo que le pagara 3, 4, 5, 7 veces más. Nada hacía sentido. Jacobo empieza a trabajar en los grupos parroquiales. Conoce, sabe más que muchos de los que están ahí. Empieza a ser un orientador, no de paga, no, oculto, sin que los sacerdotes se den cuenta. Empieza a interactuar tanto con las personas y pasa tan desapercibido porque no parece un trabajador de la iglesia. Él parece más bien uno de los chicos que están ahí en estos grupos y entonces empieza a hacer amistades con las personas de ahí.
Fidel ya le puso el ojo. Hay algo raro aquí. Aquí hay gato encerrado, aquí no hace sentido. ¿Por qué los padres no se dieron cuenta? ¿Por qué nadie se está dando cuenta? Este sujeto no debería de estar aquí. No hace sentido. No quiere ser prejuicioso. Y de hecho, ya ha mencionado tantas veces esto que personas alrededor de él que eran grandes amigos le han empezado a dar un poco la espalda. Está siendo muy prejuicioso. Está siendo una persona que está haciendo muchos juicios de valor. Tú no sabes lo que son esas necesidades, cómo te atreves a juzgar. Pero él decía, pero es que no lo estoy juzgando, es que no hace sentido. Fueron pasando los días, las semanas y los meses. Fidel se obsesiona tanto con este caso que lo destituyen de los puestos que tiene dentro de la iglesia. Porque Jacobo había ganado tanta popularidad y las personas no entendían cómo funcionaba la política, que Jacobo estaba haciendo lo que quería y poco a poco se iban yendo amenazas. Personas que habían sospechado algo de él se iban saliendo de los grupos. Él no tenía que hacer nada. Las personas de los grupos lo sacaban. Jacobo había ganado tantas amistades fuertes allá adentro que se había posicionado muy bien. Fidel estaba incómodo, Fidel no estaba a gusto, cuando le quitaron su lugar como líder, sintió una traición y decidió que ya no iba a ir a la iglesia. Lamentablemente pasan unos meses, hay cosas que son más importantes que otras, y le toca ir a un velorio a la iglesia. El papá de uno de sus amigos de uno de estos grupos había fallecido, un par de meses atrás había agarrado una enfermedad, y por más que habían intentado, porque estaba, digamos, con muy buena fortuna el señor a nivel económico, tenía recursos para buscar alternativas, por más que las habían buscado, no se solucionó esto y finalmente falleció. La familia está destrozada. Y ahí está, junto con el sacerdote, Jacobo, ayudándolo, atendiendo a las familias, y vuelve a ser esta imagen la que le genera mucho ruido. Parece más una persona que trabaja en una funeraria. No parece un sacristán, no parece una persona que trabaja por tan poco dinero, se ve una persona demasiado bien educada. ¿Quién es Jacobo? ¿Quién es este sujeto y qué está haciendo aquí? Cuando Fidel se acerca a darle el pésame a la familia, Jacobo se le adelanta, se le pone enfrente y le dice, hermano Fidel, tiempo sin verte. Pero Fidel nota algo en el fondo de los ojos. Jacobo está muerto de risa. Jacobo se está burlando de él. Sabe que le acaba de tender una trampa. Sabe que no le cae bien a Fidel. Y si le hace ahí un ademán, un desdén en estas condiciones, Fidel va a quedar como una persona que no tiene buenos modales ante las circunstancias más importantes. Una persona loca que está pensando de más y que no puede ser, que no pueda sopesar y elegir entre el amigo que tiene un dolor tan profundo y sus corajes infundamentados contra alguien tan bueno como Jacobo. Si llega a ser cualquier desplante, ahí va a perder a todas las amistades. Pero Fidel ya tiene tiempo fuera de la iglesia y han bajado todos esos corajes. Así es que, entendiendo la jugada de Jacobo, se le adelanta y le sonríe y le dice, hermano Jacobo, qué gusto verte. Extrañaba tu presencia. No me había dado cuenta de cuánto me hacías falta. Y le muestra, igual, al fondo de su mirada, como diciéndole, te atrapé, maldito, no voy a caer en tu juego. Le sonríe, le da la mano y sigue caminando. Llega y va con la familia, todos les da el pésame y habla bien de Jacobo. Va a empezar a jugar para otra dirección esta situación. Pero después de que pasan estas situaciones del velorio, se lo replantea y dice, ¿realmente quiero hacer una guerra con este sujeto? Y decide que no vale la pena. Así es que ya no regresa a la iglesia y sigue su vida afuera. 3, 4, 5 meses después, otro velorio, papá de otro amigo, un sujeto que tenía sobrepeso, un problema de corazón, bueno, la familia también dañada, al año siguiente, otro velorio y de repente se entera. Jacobo, hace 2 meses, ya no está en la iglesia y no puedes preguntar por él. ¿Cómo que no puedes preguntar por él? Porque esto le llegó por chismes. Así es que va directamente a la iglesia y va con las secretarias y cuando le dice, oiga, vengo a hablar con Jacobo. Cuando apenas dice Jacobo, la secretaria se pone pálida y le dice, no, ya no trabaja aquí, que le vaya bien, joven. Y prácticamente lo corre.
espera la hora de confesión y va a hablar con uno de los padres, que cuando él era adolescente casi era su amigo, y entonces llega y le dice, Pater, porque así le decía de cariño, Pater, por favor, dígame dónde está Jacobo, que quiero hablar con él, me quiero disculpar de las cosas malas que hablé con él. Y el padre le pone la mano en la rodilla y le dice, hijo, no hables de ese sujeto, nunca te le vuelvas a acercar, hijo. No. Dios te dio unos buenos ojos para que descubrieras cosas que los demás no vimos. Y ya, cuando le quiso sacar más información, no le sacaba una sola frase extra. Y después el padre en una de esas nada más dijo, hijo, hay cosas que son mejores no saber. Y ya. Era ya tanta la duda que tenía Fidel acerca de Jacobo qué carajos pasó, que comenzó su investigación. Y ahora sí, no iba a regresar a los grupos, pero iba a chismear con todas las personas que sí estaban dentro de los grupos. Comenzó a hacer llamadas, comenzó a visitar casas, comenzó a hacer reuniones. Y aquí está la historia de lo que pasó. Resulta que nadie sabe quién carajos era Jacobo. Fidel no se equivocaba, el perfil no iba. Ese sujeto estaba ahí por otras razones. Un día, el padre, este padre que le puso la mano en la rodilla a Fidel y le dijo, Dios te dio unos ojos para ver cosas que los demás no alcanzamos a ver. Ese padre tenía que ir a buscar unos documentos que él estaba seguro que el día anterior se los dio a Fidel y Fidel no los entregó donde debía. Así es que en la mañana fui y tocó a la iglesia antigua, nadie abrió, y él sabía que tenía unas llaves por ahí. Extrañamente las cerraduras estaban cambiadas. Había cerraduras de seguridad. Fidel había invertido una cantidad de dinero fuerte. O lo había robado, o algo estaba haciendo porque no podía comprar ese tipo de seguridad. Así es que las alarmas del padre se encendieron. No se quiso esperar 2 segundos. Utilizó su propio dinero, no el dinero de la iglesia, y empezó a marcar, a traer personas que derribaran la puerta. Cuando la puerta se abre, resulta que ese lugar no es propiamente una casa, es un santuario. Pero es un santuario también tecnológico. Hay cámaras de seguridad en todas partes, hay monitores en una pared, hay una zona de una cama, hay unos velos que tienen unos rieles que están desde el techo, haciendo que se separen como en habitaciones, pero no de pared, sino de tela. La última habitación del lado izquierdo, una zona que antes tenía ventanas y por alguna extraña razón nadie había notado que Jacobo las cubrió por dentro y después puso cemento para que nadie pudiera abrir eso. Ahí había 3 tarimas. En todas las tarimas había estatuillas y al lado de las estatuillas había unos frascos llenos de tierra, gusanos y fotografías. Los primeros 3 eran las personas que habían muerto en el último año y medio. Los papás de los amigos de Fidel eran los que estaban ahí. Fotografías con tierra y gusanos. Había más de 25 personas en esos frascos. Jacobo era un destructor de vidas. Jacobo por alguna razón los había elegido ellos como sus víctimas. Nadie sabía quién carajos era Jacobo, a qué se dedicaba, y nunca los se van a enterar, porque Jacobo no regresó a ese lugar. Probablemente tenía puesta alguna alarma, y en el momento en el que vio que alguien entró ahí y vio al padre y a la policía revisando eso, simplemente desapareció. ¿Quién es? ¿Qué hacía? ¿Y por qué quiso desvivir esa gente? Es un misterio que al día de hoy ni esa comunidad, ni Fidel, ni tú saben. Si conoces a alguien que ha sospechado de alguna persona y parece infundamentada sus sospechas, inclusive hasta celos, y todos se han puesto en su contra, solo para que al final tuviera razón, mándale esta historia. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Ahora, si esta es la primera vez que llegas de una al final, por favor, házmelo saber en los comentarios y cuéntame también cuál fue la historia que más te gustó, más te impactó o aquella que te dio miedo. Por el contrario, si no lograste llegar de una al final de esta fogata y me estás viendo después de 2 o 3 intentos este pedacito de final, por favor, déjame en los comentarios cuál fue la historia que hizo que tuvieras que retirarte y no sobrevivieras a la fogata. Para todos aquellos que llegaron aquí por primera vez, permítanme decirle, bienvenidos a la familia nocturna.
Gracias por ser parte de la familia más oscura y chida de todo el internet. Y antes de irse, por favor, revisen que estén suscritos, píquenle por favor a la campanita y váyanse a los canales de difusión, que ahí es donde les pasamos el número de teléfono a donde me pueden mandar sus historias. Una vez dicho esto, te deseo bonito resto de semana. Nos vemos en el jueves con otra fogata de historias. Y ya sabes, en la noche, cuando estés solo en tu habitación, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.